¿qué tal? Es un gusto tenerlos nuevamente en este canal. Hoy tenemos la presencia del doctor José Antonio Crespo, a quien agradezco mucho que me haya brindado unos minutos para esta entrevista. El doctor José Antonio Crespo es historiador, analista, editorialista en varios medios de circulación nacional, es académico del CIDE, además de que ha escrito varios libros, entre ellos Urnas de Pandora, Jaque al Rey y El fracaso histórico del presidencialismo mexicano. Hola, doctor, Hola, qué gusto saludarlo. ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, doctor. Pues empecemos. Pues queremos platicar con usted. ¿Cuáles son como los escenarios que se vislumbran una vez que el INE dé a conocer los resultados de los comicios de este domingo? Bueno, puede variar desde la reacción de los diferentes antes, dependiendo del resultado. Los escenarios básicos para el Congreso son uno muy poco probable que Morena vuelva a ganar la mayoría calificada. En todo caso, lo que pasa es que ahí no se puede calcular porque la mayoría calificada no fue un resultado de los votos en el 2008, sino que después de otros lados, al Partido Verde, y eso no se puede medir en las encuestas. Entonces, eso podría ocurrir más adelante, al margen de los votos que se hayan obtenido. Pero como resultado de las votaciones, probablemente, pero sí puede haber, y ese es el escenario más probable, de acuerdo a las encuestas, 251 y de ahí adelante, hasta de lo que es mayoría calificada. Ahí es lo más probable que vayamos a tener ese, que no es tan malo para la oposición, porque por lo menos ya le quitaría la mayoría calificada, repito, salvo la posibilidad de que después con otros diputados que compren, coopten, jalen en Morena, puedan tener esa mayoría calificada, pero de entrada si se queda en mayoría absoluta, es una pequeña ganancia para la oposición. Es mejor eso que lo que tenemos ahora. Pero tampoco es el mundo ideal, porque la oposición lo que desde luego le convendría más es tener ellos la mayoría absoluta como oposición en su conjunto. No me refiero solo a la coalición, sino también con Movimiento Ciudadano, en fin, pero que no lo tenga Morena ni sus aliados. Ese tercer escenario es poco probable. Tampoco se puede descartar del todo, porque luego vienen sorpresas, luego vienen cosas que no se esperaban o no se podían calcular en las encuestas, pero en principio, de lo que tenemos, ese sería poco probable. En fin, y a partir de ahí, y después vienen las gubernaturas, que también hay, el escenario más probable es que Morena se quede con 8 o 9 gubernaturas, no son las 15, no son 14 como se calculaba al principio, o 13, son 8, 9 o 10. 10 ya sería que le fue muy bien. No es lo que hubiera querido Morena, pero ahí hay ganancia neta, porque son 8 gubernaturas que no tiene, 8 o 9 que no tiene Morena. Si acaso Baja California repite, todas las demás van a ser nuevas. Entonces, es una ganancia neta. Es decir, yo no tenía más que 5, creo que son las que tiene ahorita, y voy a tener 13 o 14 o 12. Bueno, pues es ganancia neta para Morena. Saltar de 5 gubernaturas a 12 o 13, bueno, pues ya ganaste y mucho, ¿no? Aunque no fuera lo que tú esperabas, tú querías todas. Entonces, de todas maneras, dependiendo de esos resultados, lo más probable es que vengan muchas impugnaciones electorales, tanto de parte de la oposición, porque la oposición tendrá cartas también para impugnar y decir, sobre todo la que tiene ahorita, que es la fuerte, es el presidente violó la ley de manera sistemática, de manera constante, en aquel artículo constitucional que le prohíbe participar con comentarios, con análisis, con propaganda en favor de su partido, en contra de la oposición,
que eso lo hizo a veces de manera muy abierta, otras de manera velada, pero lo hizo todo el tiempo, todo el proceso electoral, estos 3 meses. Lo estuvo haciendo desde las mañaneras o comentarios por aquí, por allá, pero todo el tiempo estuvo violentando la ley. E incluso lo reconoció y dijo, sí, claro, yo voy a seguir hablando de las elecciones porque es importante, porque yo quiero detectar dónde hubo fraude, dónde no. Bueno, pero a sabiendas de que estaba violando la Constitución. Esa va a ser una carta de impugnación de los opositores para tratar de modificar el resultado o en su caso anular algunas elecciones donde la oposición quede cercano en el resultado, porque la otra variable para anular o no una elección es que el resultado sea cerrado, que los punteros tengan una distancia muy pequeña. Esa es otra variable. Y quizá algunos otros elementos como gastos excesivos, ¿no? De campaña, en fin. Pero sí creo que va a haber entonces impugnaciones de un lado y del otro para tratar de anular o de corregir o de cambiarles el sentido del resultado en algunos distritos, en algunas alcaldías, en algunos estados. Eso lo vamos a ver y eso lleva cerca de 2 o 3 meses del litigio hasta que el tribunal, ya en el momento en que le toque, ya diga, esto es así, esta se anula, no, esta no se anula, aquí ganó fulano, aquí ganó sutano. Eso te va a llevar cerca de 2 o 3 meses de litigio. Eso lo vamos a tener. Y desde luego descalificaciones, mutuas, tramposo, el gobierno y su partido seguramente van a apelar en donde quieran anular la participación parcial del INE. Van a decir que participó y que le ayudó al PAN y al PRI y van a sacar ahí argumentos que veremos qué tan sólidos son. Yo no los veo, yo veo simplemente que el INE ha cumplido la ley, ha aplicado la ley. Hay algunas declaraciones inadecuadas o quizá de parte de algunos consejeros del INE, ¿no? Imprudentes. Sí, yo diría, si los viera, yo los conozco a varios de ellos, pero oye, mejor ahorita no digas eso, ¿no? No es necesario. Y parece que estás efectivamente ahí en una posición. En fin, pero eso tampoco son motivos de nulidad de la elección. Tiene que demostrarse que sí hay decisiones claramente sesgadas, que violenten la ley o que pasen por encima de la ley, o que haya algún acuerdo ahí, que surgiera alguna conversación telefónica donde se están poniendo de acuerdo, en fin, pero mientras eso no haya, no va a haber elementos muy fuertes. En cambio, la violación a la ley del presidente, esa todo el mundo la está viendo y de hecho ya hay un precedente que es el tribunal, sancionó con multa, por ejemplo, el informe informal que hizo López Obrador a los 100 días de su segundo año, de este año, a los 100 días de este año, el tercer año. El tribunal dijo, estás haciendo campaña anticipada y le puso una multa. Entonces, bueno, hasta el propio tribunal ya reconoció que efectivamente ha habido violaciones a la ley por parte del presidente. Doctor, estas elecciones que vamos a tener el domingo, ¿de qué manera van a influir ahí? Hay mucho desencanto de gente por ese gobierno. ¿Qué tanto van a influir en las votaciones ese segmento que ya no se siente tan atraído por el partido en el poder? ¿Qué tanto van a pesar en estas elecciones? Podríamos pensar que muchos de ellos, de los que se han decepcionado, de los que sí votaron por López Obrador y se han decepcionado al grado de no querer votar por Morena, otra vez, no sabemos cuántos son. Ay, he visto un cálculo por aquí, pero no muy preciso. Pero de hecho ellos mismos han dicho, yo no voy a votar por Morena, pero no necesariamente por el PRI o el PAN. Muchos de ellos jamás han votado por el PRI y el PAN. Es gente de izquierda, que ha votado siempre por el PRD o por los antiguos partidos de izquierda. Ellos jamás han votado, o sea, acaso alguna vez a lo mejor con Fox como voto útil, pero no han votado por el PRI, jamás, y probablemente muy poco por el PAN, o nunca tampoco por el PAN. Pues ellos no es fácil decir ahora sí voy a votar por el PAN, por el PRI, por lo que ellos consideran la derecha. Entonces muchos han dicho, no, yo no voy a votar por nadie, voy a anular el voto o me voy a abstener. ¿Cuántos son de esos? No sé, pero seguramente existen, lo han dicho. Conozco gente que te dice eso. Entonces, no sabemos cuántos son.
Hay otros que sí van a votar por la oposición, aunque como ellos dicen, no me gusta, pero sí quiero ponerle un freno a Morena, un contrapeso, porque creo que se ha excedido. En fin, López Obrador no está gobernando bien. En fin, ¿cuántos hay? ¿Quién sabe? Eso, en todo caso, podremos evaluarlo un poco o un poco más con el resultado de la elección. Porque si las cosas van a salir, ahorita hipotéticamente, como dice, como dice el promedio de encuestas que va a ocurrir, pues es que dicen que incluso va a tener más votos porcentualmente, no en número cuantitativo de votos, porcentualmente dicen que la coalición de Morena puede obtener más que en 2018. Por ejemplo, en 2018 tuvo 44% del voto. La coalición, Morena más sus dos aliados. Ahorita esas encuestas han dicho que va a tener 49%, 50, 5, 6 puntos más. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora proporcionalmente más gente está votando por Morena. Pues sería en sentido contrario a lo que ocurre normalmente en una elección intermedia, donde normalmente reciben menos votos, no más votos. Entonces, ¿dónde meteríamos a esos decepcionados? Si más bien al contrario, más gente votó por Morena de la que votó en ese escenario en 2018. Entonces, dependiendo de los resultados, pongamos otro escenario, una sorpresa. A diferencia de lo que dicen las encuestas, supongamos que en vez de 44% que obtuvo en 2018, Morena y sus aliados obtuvieran 40%. Bueno, entonces diríamos, mira, esos le quitaron el voto y son 4% del electorado, de los votantes, digamos, ¿no? Y por eso ahora Morena y sus aliados, en lugar del 44, tiene 40 o 38. Bueno, ahí están esos decepcionados, probablemente, ¿no? Entonces, dependiendo de los resultados, podremos calcular cuántos serán esos decepcionados y a lo mejor cuántos que no votaron por Morena ahora sí se animaron. Por ejemplo, gente que haya recibido ahora sus becas, sus pensiones y que no votó por Morena, pero ahora ya le gustó que le dieran una pensión o una beca, quizá piense que la pueda perder si gana la oposición y ahora sí voten por Morena, siendo que no votaron por Morena. Puede pasar, ¿no? Claro. Mucha gente que le den sus becas y digan, oye, no, ahora sí voy a votar por Morena. Por agradecimiento, que me están dando algo que yo no tenía y para que no me la quiten. Entonces también del otro lado puede haber gente que no votó por Morena y por la razón que tú quieras, pero una de ellas podría ser los nuevos becados, los que reciben beneficios, los programas sociales, voten por Morena, por agradecimiento y para que no les quiten en su cálculo de ellos, que no les vayan a quitar esos programas. Bueno, eso es lo que también puede ocurrir y reflejarse en los resultados. Doctor, es previsible no sé, desde su punto de vista, como han argumentado algunos, el presidente el lunes en la mañana salga en su mañanera a decir que hubo fraude ante estos resultados del INE, de los comicios? Sí, es muy previsible porque él ha manejado justamente desde hace muchos meses el discurso del fraude, ¿no? Por eso decía, probablemente digan que el INE participó, que el INE estaba al lado de la oposición y seguramente le ayudó, y quién sabe cómo hicieron los recuentos, y quién sabe cómo hagan el cómputo el miércoles posterior a la elección, que eso ya le toca solo al INE. Sí, claro que es muy probable que eso haga en aquellos lugares donde haya perdido Morena, ¿no? O donde estén litigando. Pero genéricamente yo creo que sí van a decir, claro, ya sabemos que el INE desde el principio estuvo al lado de la oposición y por eso quitaron a los candidatos como al de Michoacán, al de Guerrero, cuando en realidad aplicaron la ley, en lo que la ley decía. Pero eso lo utilizan ellos como diciendo, jugaron en contra nuestra y al lado de la oposición. Y por lo tanto eso es fraude. Sí, es muy probable que López Obrador haga eso. ¿Y Muy qué probable. tanto puede afectar al gobierno el que alegue que hubo fraude? ¿Lo puede afectar en un momento dado? Muy poco. ¿Por qué?
porque los que ya sabemos que eso no se vale, que eso es antidemocrático, ya no estamos con él. Porque nos parece eso antidemocrático, tramposo, fraudulento de otra manera, el estar acusando siempre fraude desde el gobierno, además, desde la presidencia. Eso no lo habíamos visto nunca. El descalificar a las autoridades electorales, al sistema electoral, decir que no es democrático, ¿no? Pues eso del gobierno, desde el gobierno nunca lo habíamos visto. Bueno, eso nos lleva a pensar a muchos que eso no es democrático, no es serio, no es apegarse a la ley, y que eso pues, en un presidente pues no se acepta, ¿no? Los presidentes tienen que apegarse a la ley, tienen que ser serios, digamos, ¿no? Bueno, lo vimos en Estados Unidos con Trump. Bueno, ese nivel de seriedad o de falta de seriedad que vimos en Trump, ahora lo vamos a ver y lo estaríamos viendo aquí en México. Pero a sus seguidores no solo no le reclaman eso, se lo compran y dicen, claro que hubo fraude, claro que el INE está junto con la oposición. Entonces, no le cuesta. Los que lo vemos como poco serio y como poco democrático, ya no estamos con él. Y los que le siguen con él, le dan la razón y le compran ese discurso. Doctor, dentro de su radar como conocedor de la política mexicana, ¿percibe brotes de violencia en esa jornada? No, espero no equivocarme. Lo que hemos visto en otras elecciones es sí violencia, sobre todo que viene del narcotráfico, del crimen organizado, para deshacerse de candidatos que no son de ellos o que no quieren pactar, poner el de ellos, y si no los matan o los obligan a salirse. Eso es lo que hemos visto en otras elecciones. Pero no he visto, no recuerdo que en ningún momento eso se haya traducido en violencia el día de la jornada electoral. Eso lo hacen antes, justamente para mover sus fichas. Ese candidato que puede ganar no está con nosotros, lo amenazamos. No se quiere ir, lo matamos. O le matamos a algún familiar o algo, ¿no? Pero ya el día de la elección, ya no gana nada el crimen con llegar y balacear las urnas, por ejemplo. No, sus objetivos son los candidatos. Y tampoco el día de la jornada creo que tenga mucho sentido matar a un candidato. Si ya no los mataron antes, entonces yo no recuerdo que haya habido violencia el día mismo de la jornada. Hay mucha violencia y ahora hubo mucha más antes de la jornada. A lo mejor en estos días también oímos algo, ¿no? A lo mejor mañana, espero que no, pero que mañana dijeron, ya mataron, nos secuestraron a no sé quién en no sé dónde. Todavía, porque todavía no es. Pero el día de la jornada ya no tiene sentido. Por lo cual no hemos visto violencia el día de la jornada y espero que así siga el próximo domingo. Doctor, desde su punto de vista, se espera que crezca el abstencionismo en comparación con 2018, por ejemplo, o efectivamente va a salir Pues la gente 2018 a sí, porque votar. siempre. No, en 2018 sí va a haber menos, porque siempre en las presidenciales va más gente, por razones obvias. Te juegas nada menos que la presidencia. Y siempre en las intermedias es menos. Pero lo que sí es probable es que ahora haya algo más de participación comparándola con las otras intermedias, no comparándola con la presidencial. Ahí siempre es menos votación. Pero si comparamos con la de hace 6 años, que fue menos del 50%, es probable que ahora sí tengamos algo más. Yo calculo 54, 55 quizá, que serán 5 o 6 puntos más que en las intermedias normalmente. ¿Por qué? Porque hay muchas gubernaturas que sí jalan también participación, porque hay mucha polarización, hay mucha pasión, y la pasión te lleva a las urnas, en favor o en contra. Los que están a favor del gobierno están también muy apasionados, pues lo hemos visto, ¿no? El nivel de compromiso y de enojo cuando lo criticas al gobierno y pareciera que les criticas pues a una figura religiosa, ¿no? Pareciera. Es como criticar a los testigos de Jehová, a Jesús o a Jehová mismo, no sé. Entonces, esa pasión se traduce en ir a las urnas. Y del lado de los que no nos gusta el gobierno y que sí vemos que puede haber aquí varios problemas de tipo económico y político,
pues es probable que tengamos también más motivación que en otras ocasiones para ir a votar en contra. Entonces, esa polarización puede jalar más votantes. Aunque hay que decirlo también, esa polarización probablemente no afecta a toda la población. Creo que la polarización esas pasiones en favor o en contra, están en la gente más politizada, que le da más importancia a la política, la que está más informada, que creo yo que es alrededor de un 30% de la población. El otro 60, 70, no les importa tanto la política. No se apasionan demasiado ni a favor ni en contra de López Obrador. No ven muchas noticias, no están tan vinculados. Sí, pueden ir a votar, pero no están tan vinculados. En ese segmento igual van y votan, pero tampoco es que les importe demasiado. Polarización nos puede llevar a, no sé, a mayor violencia o hacia dónde se puede dirigir esta polarización que poco a poco crece más, ¿no? Hemos visto que está ahorita es alarmante esa polarización. Y puede seguir creciendo, porque a partir de los resultados siguen confrontándose, descalificándose. Lo que haga López Obrador para su segunda mitad del sexenio, por ejemplo, si obtiene la mayoría absoluta y pueda seguir haciendo leyes, imponiendo cosas, haciendo gastos, tomando decisiones económicas que puedan no ser las mejores, pues va también a centrar la polarización. Sí, en otros países, en otros casos históricos, la polarización llega a un punto, o puede llegar, espero que no sea el caso en México, de rebasar los cauces institucionales. Es decir, ahorita se ha manejado, a pesar de toda la confrontación, todo el desencuentro, se ha traducido, por ejemplo, en amigos que se dejan de ver, amigos que se pelean, familias que mejor ya no se ven, ¿no? Se dejan de ver para no pelear, porque se ven y pelean. Parejas que se han divorciado. En fin, a nivel social se ha notado la polarización como nunca yo lo había visto antes, ¿eh? Nunca. En este gobierno he visto en ese sentido lo que nunca había visto. Pero eventualmente si sigue y los partidos y los grupos y los movimientos que se movilizan, sí podría llegar eventualmente a rebasar las instituciones. Y eso te puede llevar a una situación de inestabilidad más frágil que la que hemos tenido en los últimos 100 años. La estabilidad de México lleva 100 años, es la mayor de América Latina. Sí, si se continúa esto, si López Obrador empieza a tomar decisiones que puedan hacer mucho daño desde la perspectiva de sus críticos y sus disidentes, y que de este lado también de los críticos haya grupos radicales que digan, a ver, no hay otra, vamos a incurrir en alguna medida cada vez más ilegal, movilizaciones, confrontación. Sí se puede salir del cauce legal e institucional, y eso pone en riesgo la estabilidad. No necesariamente tiene que ocurrir. No es un pronóstico lo que estoy haciendo, es un escenario que no podemos descartar, que de hecho ahora cada vez se hace más probable de lo que nunca lo fue en los últimos gobiernos. A lo mejor la inestabilidad estuvo en los primeros años de la posrevolución, con Calles, bueno, hubo el asesinato de Obregón, ya siendo presidente electo, las guerras todavía con los cristeros, ¿no? Intentos de golpes, todavía eso hubo en los primeros años de la posrevolución. Pero del 40 para acá, todo se ha mantenido institucionalmente, no democráticamente, pero institucionalmente sí. Bueno, ahora es cuando más veo yo que los escenarios de inestabilidad han crecido en probabilidad. No necesariamente van a desembocar en eso, pero para decirlo de otra manera, hoy en este gobierno hay más probabilidad de inestabilidad de la que lo hubo en los últimos 80 años. Esa inestabilidad es por estos programas, por estas decisiones mal tomadas, o por estos discursos. ¿A qué se lo atribuye usted, doctor? Sí, desde luego, en primer lugar, a muchas posiciones del propio presidente de polarizar diario, de echar gasolina al ambiente en lugar de agua, en lugar de calmar las aguas, en lugar de apagar los fuegos, le echa más gasolina diario, lo cual exacerba los ánimos del otro lado y exacerba los ánimos de sus propios seguidores.
Los seguidores le compran el discurso de odio, de resentimiento, de rencor, de pensar que los otros están haciendo golpe de Estado, de verlos no como adversarios, sino como enemigos. Y del otro lado también se exacerban. Si te están acusando de cosas que no has hecho, si te están acusando de golpistas, ¿no? De traidores a la patria, se exacerban los ánimos, desde luego. Si además se toman medidas por encima de la ley, se viola la Constitución, se toman medidas políticas, de política económica, cambiando las leyes a mitad de juego, como lo hemos visto. Pues claro que de distintos grupos se exacerban y claro que eventualmente pueden empezar también a golpear las instituciones de un lado y del otro. Y puede por lo mismo rebasarse el caos institucional y empezar a haber brotes por fuera, brotes de protesta, de manifestaciones por fuera del cauce institucional. Y eso eventualmente te puede ir llevando a confrontaciones, a enfrentamientos, a medidas que ya se salgan desesperadas de un lado y del otro, que se puedan salir del cauce institucional. Para decirlo de otra manera, ese ha sido el origen, en muchos países en distintas épocas de la historia, de guerras civiles. Así empezó la guerra civil en España, así empezaron las guerras civiles en Salvador, en Guatemala, así empezaron. ¿Necesariamente vamos a llegar a eso? No, y todavía no lo veo tan cerca, pero ya apareció en el horizonte. Ya es un escenario que antes ni nos lo tomábamos en serio, para nada. Ahora no lo podemos descartar. Justamente con estos procesos de polarización. Vaya, Venezuela no se ha dado, pero están a un milímetro de que eventualmente eso desemboque en alguna confrontación más fuerte. En Bolivia, pues ya vimos que la hubo en alguna medida hace poco tiempo. Entonces, sí es un escenario, sí es un ambiente que te puede llevar a una confrontación de esa naturaleza, que no habíamos visto en hace muchísimo tiempo, que no estaba ni siquiera contemplado en varias décadas. Ahora ya apareció ahí, sí está en el horizonte. La guerra Espero civil. que no lleguemos a eso, pero ahí está, no lo podemos descartar, no lo podemos hacer a un lado por completo. Doctor, volviendo un poco a las elecciones, ¿cuáles son los partidos dentro de esos que se formaron como Fuerza por México y demás que puedan perder el registro en esas elecciones? Sí, yo sí creo que varios de esos van a perder el registro. No creo que entusiasmen ahorita, salvo que su base sindical, corporativa, les dé para un 3% del voto. Tampoco lo sé. El PANAL duró mucho tiempo sin perder el registro, ¿no? Por ejemplo, por sus bases sindicales. Pero no sé qué vaya a pasar con ahora el nuevo PANAL, digamos, el de la maestra, el de las redes sociales, o el otro también sindicalizado, si les van a dar para 3% de votos, igual y no. Yo no veo al resto del público que esté entusiasmado por esos partidos, ¿para qué? Y el PES, ahora que cambió de nombre, poquito, pues él logró hace 6 años justamente el registro, pues a lo mejor porque entusiasmó a algunas personas y también por su base evangélica. Recordemos que es un partido evangélico, es un partido confesional. Y luego ya perdió el registro a pesar de ir pegado a Morena. Yo creo que no hay mucha motivación del electorado en general para votar por esos partidos. Entonces sí creo que lo puedan perder. E incluso el PRD no estoy tan seguro que ahora pueda conseguir el 3% tampoco en alguna de las elecciones. Podría perder el registro también, no lo sé. Ok, doctor. Pues me dejó fría con este escenario que dice que no se ven visos, pero ahí está. Sí, desafortunadamente sí. No es que sea el más probable, pero ahí está. Antes tenía probabilidad 1%. Ahorita, pues la probabilidad podría ser del 15, 20, ¿no? No es mayoritario. Pero para cómo vamos, para la forma en que gobierna López Obrador, para el hecho de que se pasa por la ley por encima y no le importa, y sigue, repito, echando gasolina al fuego cotidianamente, quién sabe cómo va a reaccionar los 3 años que faltan,
porque ahí es donde los presidentes normalmente es cuando más se aceleran. A los principios de su gobierno se mantienen con cierta prudencia, es al final donde se meten con todo y empiezan a hacer locuras. Eso lo vimos con Echeverría, con López Portillo, en fin, con varios presidentes después también. Pero aquí, pues no sabemos hasta dónde puede llegar esa reacción de López Obrador. A lo mejor al ver que no logra afianzar su proyecto, pues empieza a hacer quién sabe qué cosas. No es un presidente moderado, no es un presidente que reconozca cuando se equivoca y pretenda corregir. Al contrario, mete segunda, mete el acelerador. ¿En qué va a desembocar eso? No lo sé, pero ya no podemos descartar un escenario de cierto grado de inestabilidad. Doctor, no sabe cuánto le agradezco que me haya brindado estos minutos. Muchísimas gracias de corazón. Con mucho gusto y que les vaya bien. Muchísimas gracias, doctor.